Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un torre de vidrio y acero que dominaba el horizonte de la defensa, se alzaba el imponente asiento de la Audrin Internacional, un gigante en expansión de tecnología de vanguardia, ciberseguridad y comercio internacional. A todas horas del día, esta moderna fortaleza vibraba al ritmo de un incesante ballet de pasos apresurados, puertas de cristal que se abrían a un silencio sepulcral y clics nerviosos en teclados ergonómicos. Las paredes, cubiertas de paneles de diseño y pantallas digitales que transmitían constantemente las cotizaciones bursátiles y los últimos anuncios estratégicos, reflejaban una cultura de excelencia, pero también de presión y elitismo. En los ascensores de cristal, los ejecutivos subían y bajaban con precisión milimétrica. Vestían trajes ajustados de marcas prestigiosas, relojes inteligentes de última generación y sus rostros, concentrados en sus objetivos trimestrales, permanecían impasibles. Con los teléfonos pegados a las orejas, concretaban adquisiciones multimillonarias sin mirar nada que no brillara como sus insignias de lujo. En este mundo de números, jerga estratégica y resultados urgentes, gente sombra casi no existían. Estaban ahí, pero transparentes. Invisibles. Funcionales. Necesarios, sin ser reconocidos. Entre ellos Seydoux el conserje. Todas las mañanas, incluso antes de que el sol se reflejara en las ventanas de espejo de la torre, Seydoux ya estaba allí, caminando con paso firme por los pasillos aún silenciosos. Llevaba trabajando allí desde 6 largos años, sin un solo día de retraso, sin quejarme nunca, sin hacer olas nunca. A sus elegantes 50 años, con una cabeza huesuda pero siempre bien cuidada, llevaba su uniforme azul medianoche con un cuidado casi ceremonial, su porte recto, su manera precisa de hacer cada gesto, sus movimientos mesurados delataban una disciplina y nobleza interior que pocos percibían. Vaciaba la basura como si rezara una oración. Limpiaba las ventanas como si puliera un espejo sagrado. Reparaba los ascensores con la meticulosidad de un relojero. Cada una de sus tareas se realizaba con una dignidad silenciosa, un respeto por el trabajo que escapaba a las miradas apresuradas. Lo pasamos sin verlo. A veces, un empleado lanzaba una bola automáticamente sin siquiera detenerse. Otros lo rodeaban sin decir palabra. Incluso había un alto ejecutivo altivo y siempre ruidoso que lo llamaba señor limpio en tono burlón, con la esperanza de provocar risas junto a la máquina de café. Sin embargo, Seydoux no reaccionó. Sonrió con dulzura, inclinó la cabeza y siguió su camino. Mas nadie lo sabía. Nadie sabía que bajo ese discreto uniforme se escondía un hombre con un destino roto pero un corazón inmenso. Seydoux había sido una vez profesor de lingüística aplicada en la Universidad de Dakar, respetado por su docencia, sus publicaciones y su serenidad ejemplar. Formó a futuros traductores y diplomáticos en ciernes. También fue intérprete de la Unión Africana. Entonces consultor lingüístico de las Naciones Unidas, había recorrido los pasillos de Ginebra, Nairobi y Bruselas. Había traducido discursos de jefes de Estado, redactado resúmenes diplomáticos y participado en cumbres de paz. Hablaba con fluidez 9 idiomas: francés, inglés, español, ruso, mandarín, árabe, portugués, japonés y alemán. No solo en el nivel del lenguaje cotidiano, sino en su fineza diplomática, sus modismos políticos, sus matices culturales. Mas el destino había cambiado. Una mañana, estalló una guerra civil en su país natal. En cuestión de semanas, el caos se apoderó de su barrio, sus amigos, su mundo. Su esposa, Aïssatou, desapareció durante un brutal asalto de milicianos. No tuvo tiempo de llorar. Tomó a sus 2 hijos bajo el brazo, y con documentos en una bolsa y el miedo en el estómago, dejó todo lo que conocía, con la esperanza de reconstruir en otro lugar. Francia le abrió sus puertas, pero solo a medias. Aquí, sus diplomas no valían nada. Se convirtió en un buscador de empleo extranjero, luego en un beneficiario de la RSA, y finalmente en un simple nombre en la lista de espera de la prefectura. Ofreció sus servicios como traductor, pero le pidieron documentos en francés. Ofreció sus conocimientos universitarios, pero le pidieron de equivalencia europea. Ofreció su corazón, su conocimiento, su experiencia. Se encontró con muros invisibles, silencios administrativos y miradas de sospecha.
Así que aceptó el trabajo de cuidador de esta torre de cristal para alimentar a sus hijos, que ya se habían convertido en adolescentes y a quienes quería proteger de la vergüenza y la desesperación. No se lo contó a nadie. Guardó su pasado como un libro cerrado guardado en una biblioteca interior que ya nadie consultaba. Cada mañana, caminaba por aquellos pasillos luminosos y fríos y recordaba en silencio lo que había sido. Mas nunca había perdido su dignidad ni su inteligencia. Ni su dominio de los idiomas. Ni su calma. Estaba esperando. No para ser salvado. Sino para que el mundo lo mirara un día, y finalmente reconocer. Un martes por la mañana como cualquier otro, la Torre Laudrín International ya bullía con una actividad inusual. Los impecables pasillos, habitualmente impregnados de una calma serena, bullían con un tumulto discreto pero palpable. Era el día de una reunión crucial, un encuentro que conjugaba las energías y los desafíos de la multinacional en la cúspide de su influencia. En pocas horas la sede recibiría 5 delegaciones internacionales de todo el mundo. Japón, con sus hombres de impecables trajes negros y sus sonrisas educadas pero reservadas. Alemania, rigurosa y precisa, soportando el peso de una industria poderosa. China, fuerte, ambiciosa, siempre con la vista puesta en la cuota de mercado. Brasil, cálido y apasionado, con una economía en auge. Y, por último, los Emiratos Árabes Unidos, resplandecientes y esplendorosos, dominando la diplomacia petrolera y de inversiones. Todos habían venido para sellar una asociación estratégica que podría redefinir la posición de Laudrín International en el escenario mundial. El director ejecutivo François Barnier, un hombre con rostro tallado en mármol, conocido por su frialdad y su agudo sentido del cálculo, había perfeccionado cada detalle. Cada palabra, cada presentación, cada gesto, era un paso hacia el triunfo. El equipo directivo estaba ocupado, los ajustes finales se intercambiaban en un lenguaje empresarial compuesto exclusivamente de números. Pero, como suele ocurrir en estos momentos en los que el destino parece querer desafiar el orden establecido, un grano de arena se coló en la máquina bien engrasada. A fallo técnico importante. El sistema de traducción simultánea, un sofisticado equipo que conectaba la sala de reuniones con una red de intérpretes externos, falló. A miles de kilómetros de distancia, los traductores profesionales que garantizaban el buen funcionamiento del proceso lingüístico se vieron sorprendidos por una huelga de transporte inesperada. No había forma de que llegaran a tiempo. La palabra pánico no basta para describir la atmósfera que se instaló. «Vamos a cancelar», se atrevió a preguntar una joven asistente, con la voz temblorosa por la ansiedad. «Cancelar», exclamó un ejecutivo, casi fuera de sí. «Tomaron aviones para venir. No podemos permitírnoslo». El tumulto aumentó. La gente se miraba con incredulidad, los teléfonos sonaban y las órdenes llegaban por doquier. Pero en medio del caos, al principio nadie se dio cuenta. Seido estaba allí, en el rellano del pasillo, ocupado en limpiar metódicamente las ventanas que daban al jardín colgante, como cada mañana. Su postura erguida, sus gestos precisos, su silencio eran una constante en aquella oleada de agitación. Entonces, las voces extranjeras, los idiomas que chocaban en la cacofonía, una mezcla de japonés, alemán, mandarín, portugués y árabe, llamaron su atención. Se le encogió el corazón. Conocía todos esos idiomas. Vivía de ellos. Con paso tranquilo, casi tímido, se acercó. «Disculpe, tal vez pueda ayudar», dijo con voz tranquila pero firme. Los ejecutivos se volvieron hacia él, primero incrédulos, luego desconfiados. «¿Qué quieres decir con ayuda?» «Hablo estos idiomas. Puedo traducirlos, si me lo permites». Un pesado silencio, seguido de risas ahogadas. «Arreglemos esto, señor. No es momento para que un conserje haga de traductor». Pero el director ejecutivo, intrigado, avanzó lentamente. Su mirada penetrante examinó a Seido, intentando descubrir cualquier debilidad tras ese uniforme. «¿Hablas japonés?», preguntó con un desprecio apenas disimulado en su voz. Seido no respondió con palabras. Las dijo directamente, japonés impecable, fluida, matizada, imbuida de una naturalidad que desmentía las expectativas. Luego, sin esperar, continuó, alemán, con el rigor que atribuimos al lenguaje de los ingenieros. Luego, en portugués, cálido y preciso, antes de pasar a la mandarín,
cuyos tonos parecían bailar en su lengua con facilidad. Finalmente, un árabe fluido, lo que hizo estremecer a algunos interlocutores. Se produjo un silencio repentino y denso, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Las miradas cambiaron de color. La burla se desvaneció, reemplazada por un asombro puro y genuino. François Barnier se frotó la barbilla, visiblemente desconcertado, pero también curioso. Está bien, tienes 5 minutos. Si cometes un solo error, estás fuera. Seydoux simplemente asintió. Ni una palabra más. Luego entró en la sala de reuniones, esa arena de poder y de apuestas. Con una elegancia innata, saludó a cada delegación en su lengua materna, les dio la bienvenida con cortesía diplomática y los invitó a tomar asiento. Su calma y aplomo hicieron callar a la sala. A lo largo de todo el encuentro, tradujo cada palabra, cada matiz, cada vacilación, con un finura eso dejó a los participantes sin palabras. Captó las insinuaciones, lo no dicho e incluso los pequeños chistes interculturales, haciendo que el intercambio fuera más fluido que nunca. Con el paso de las horas, las negociaciones adquirieron un tono más armonioso y respetuoso. Los representantes extranjeros no dejaron de elogiar a este misterioso intérprete. Algunos incluso llegaron a decir que este traductor poseía un tacto diplomático superior al de algunos negociadores profesionales. Al final del día, el acuerdo de colaboración se firmó sin contratiempos. Las delegaciones abandonaron la sede de la Audrine International con sonrisas sinceras, intercambiando firmes apretones de manos y miradas de complicidad. El clima inicial de desconfianza se había convertido en nueva confianza casi inesperado. Todos coincidieron en que lo que podría haber sido un desastre diplomático se había convertido en un éxito estratégico, gracias a un hombre que nadie previó. En esta torre de cristal, símbolo del elitismo y el control, donde la arrogancia y la jerarquía siempre habían dictado las relaciones, un conserje acababa de recordarles a todos una verdad elemental: el talento, la dignidad y la grandeza humana no tienen disfraz, ni título, ni piso asignado. Esa misma noche, en las oficinas todavía iluminadas por las lámparas de trabajo, los rumores circularon como reguero de pólvora. ¿El conserje? ¿Un genio de la lengua? ¿Sabías que vivió en 6 países diferentes? Me dijeron que trabajaba para las Naciones Unidas. Tiene un doctorado en lingüística, al parecer, incluso hablaba lenguas raras que los traductores clásicos no dominan. Algunos asintieron, avergonzados por haber ignorado al hombre con el que se cruzaban a diario sin siquiera mirarlo. Otros, más cínicos, intentaron restarle importancia. Bueno, simplemente tuvo suerte de estar allí en el momento adecuado. Pero en el fondo, todos sabían que lo que vieron ese día era excepcional. A la mañana siguiente, un mensaje interno llegó al buzón de todos. Asamblea General a las 9:00 en el auditorio. Se requiere asistencia. Era raro. Muy raro. La última Junta General se había celebrado hacía varios años. Los empleados se agolpaban en la gran sala de conferencias, con una mezcla de preocupación y curiosidad. A las 9 en punto, François Barnier subió al escenario. No tenía su habitual sonrisa diplomática ni su postura distante. Tenía sus notas en la mano, pero no las consultó. Respiró profundamente, miró alrededor de la habitación y dijo con voz profunda pero tranquila: Ayer, un hombre salvó a esta empresa de un gran fracaso diplomático. Demostró compostura, inteligencia, autocontrol y un profesionalismo ejemplar. Hizo una pausa. Se podría haber oído caer una aguja. Y este hombre, es aquel a quien muchos de ustedes han ignorado, despreciado o reducido a su uniforme. Un escalofrío recorrió la asamblea. Seydoux Diarra. Se giró hacia el fondo de la sala. Todas las miradas siguieron su movimiento. Seydoux se había puesto de pie, con un costume sobre camisa impecable, sin corbata. Avanzaba con paso tranquilo, humilde, casi intimidado. Algunos solo lo reconocieron al verlo de cerca. El director ejecutivo continuó. A partir de hoy el señor Diarra se convierte en el nuevo director de comunicaciones internacionales de la Audrine International. Y espero que esta lección de humildad quede grabada en sus memorias. Porque en este mundo donde la apariencia a menudo dicta el valor que atribuimos a las personas, es hora de reaprender a ver lo esencial. Los aplausos estallaron. Tímidos al principio. Luego, más sostenidos.
Algunos bajaron la mirada avergonzados. Otros, genuinamente conmovidos, aplaudieron con orgullo. Unos días después, Seydoux se instaló en su nueva oficina, en el 15º piso, con vistas a la ciudad. Una habitación espaciosa, amueblada con sencillez, a su imagen. No usó dorados ni artificios. En una de las paredes colgó una única decoración, una foto familiar, una instantánea modesta pero vibrante, donde sostenía a sus 2 hijos sonrientes en brazos, frente a una pequeña casa en África Occidental. Justo debajo, había caligrafiado una cita en árabe. La dignidad no se pierde, espera ser reconocida. La dignidad nunca se pierde. Espera ser reconocida. Él no buscaba la luz. Nunca quiso brillar. Él simplemente quería vivir con dignidad, alimentar a su familia y caminar rectamente. Pero ese día, en aquella torre de cristal acostumbrada a mirar solo hacia arriba, el mundo entero finalmente había alzado la vista hacia la verdad que brillaba a sus pies.